¿Cómo dicen? Es un saludo de bienvenida. Aquí siempre tratamos de saludarnos todos. A veces de repente estando uno distraído y no saluda a uno y luego a veces dice, lo saludé, pues no me acuerdo, pero pues nos saludamos de nuevo si ya me saludaste. No hay problema. No cae mal doble saludo. Así es que, bueno, nuevamente vamos a comenzar con una oración y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, hoy en esta tarde te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que nos das. Sabemos que son muchas, Señor. A veces no nos damos cuenta de ellas y algunas sí, Señor. Te agradecemos de todas esas bendiciones. Te pedimos hoy, Señor, que en esta tarde nos ayudes, Señor, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos hoy aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos también, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos prepare, el que nos ilumine, Señor, el que nos ayude también a recordar lo que vamos a aprender hoy, pero sobre todo que nos recuerde para que lo podamos poner en práctica. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están pasando alguna necesidad, que están enfermos. Hoy especialmente te quiero pedir por nuestra hermana Rosita, te pedimos por Vladimir Vázquez, te pedimos por nuestra hermana Eli y por todos aquellos otros hermanos, Señor, que están pasando por alguna necesidad. Te pedimos también por nuestra hermana Roxana y su bebé para que los cuides y estén bien, Señor. Y te ponemos también, Señor, en tus manos nuestras preocupaciones y necesidades, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entre semana estaba pensando en qué les iba a compartir y no sé si alguno de ustedes tiene la aplicación de la Biblia en su celular. Si alguien por ahí tiene. Si no la tienen, se lo recomiendo. Hay una versión muy buena que en inglés se llama YouVersion y esa Biblia tiene varias versiones de Biblia y también a veces te da un devocional, a veces te da una lectura o un versículo, 2 versículos para que los leas. Y yo ya tengo tiempo con esta aplicación, tengo como, no sé, unos 6 o 7 años, o a lo mejor un poquito menos, pero cada día me da un versículo. Y el versículo que me dio, no me acuerdo si fue el miércoles o el martes, me llamó mucho la atención y era Filipenses. De hecho, era Filipenses del 9 al 10, pero yo les voy a compartir, es Filipenses capítulo 1. El que me llegó era versículos del 9 al 10, pero les voy a compartir el versículo 6 y 7. Cuando estaba leyendo este versículo, me llamó mucho la atención porque muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros los que dimos un paso para acercarnos a Dios. O a veces pensamos que somos nosotros los que, ¿saben qué? Pues hoy yo quiero ir a la iglesia y voy a empezar a ir, no voy a faltar. Pero como que a veces en nuestra mente nosotros nos ponemos o pensamos que somos nosotros los que a veces tomamos esa decisión. Pero en otros versículos que hemos escuchado dice que Dios nos amó primero, que Dios nos escogió. O sea, de antemano Dios ya tenía en mente a cada uno de nosotros. Y este versículo que les voy a compartir del 6 al 7 está muy interesante. Y le puse por nombre al tema, terminemos la obra que empezó Dios. Y les voy a leer el primer versículo. Vamos a ir versículo por versículo. El versículo 6 dice, Dios empezó el buen trabajo. Recuerden que es Pablo que le escribió a la iglesia de Filipo. Nosotros conocemos como las cartas de San Pablo a los filipenses. Y pues él les está dando ánimo, los está saludando porque este es el primer capítulo. Entonces les manda un saludo. Casi siempre él les habla siempre a todas las iglesias que él fundó, les habla con mucho cariño. Y a mí me gusta mucho eso de San Pablo porque se miraba que siempre era movido por el Espíritu de Dios. Igual que yo puedo ver aquí en nuestra comunidad que siempre, la mayoría de nosotros siempre nos dejamos mover por el Espíritu y yo pienso que una de las cosas por la cual yo me quedé aquí en esta iglesia y no dejé de venir fue por eso, porque pude ver el Espíritu de Dios en cada uno de ustedes. Y San Pablo era así en las comunidades. Bueno, regreso a la lectura y dice el versículo 6. Dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes
y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Si ustedes escucharon la prédica del Padre Carlos que puso en el YouTube, ¿se acuerdan que él dice hoy que en aquel tiempo ellos pensaban que ya que el fin del mundo que ya estaba cerca, ¿verdad? Y que pronto iba a terminar, pero como sabemos, dice el Padre, pues hay muchas señales, ¿verdad? Hay guerras, hay pandemias, hay muchos pleitos, gente que se divide. Ahorita el país está dividido. Entonces, dice el Padre, pues ya las señales ya están. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Pues nadie sabe, solamente Dios sabe, ¿verdad? De hecho, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Y le dice, estén preparados, dice, porque nadie sabe la hora, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, lo que se me hace interesante aquí es lo que dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Saben, Dios empezó a trabajar en nosotros desde hace mucho tiempo. Al menos yo puedo hablar por mí mismo, o sea, ya desde antes que empezara a venir a la iglesia, yo sé que Dios ya estaba trabajando en mi corazón. Poco a poco yo pienso que Dios me fue preparando y fue como llegué hasta esta iglesia. Yo pienso que a muchos de ustedes les pasó lo mismo. No sé, a lo mejor estaban pasando por alguna situación difícil, tenían un problema familiar, alguna enfermedad, o simplemente a veces se sentían solos y estaban buscando algún lugar donde ir a la iglesia. Pero pienso que cada uno de nosotros, Dios fue preparándonos para llegar hasta donde estamos nosotros. Pero lo interesante dice es que Dios apenas ha comenzado. Cuando Pablo fundó esta comunidad en Filipo, él les dice, ese es el comienzo apenas. Y mucha gente, por ejemplo, piensa que simplemente se trata de a veces de ir a misa de vez en cuando. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos identificar nosotros si nosotros nos queda, como dice por ahí, el saco de lo que está diciendo San Pablo ahorita? Él estaba escribiendo esta carta a la comunidad de Filipo, pero ¿cómo sabemos que si nos queda ese saco a nosotros? Porque también la Biblia nos habla a nosotros. A ver, me van a ayudar ustedes. ¿Quiénes de aquí han sido bautizados? Pues aquí veo que todos están bautizados. Ok. ¿Cuántos de aquí ya tienen más de un año viniendo a la iglesia? Yo creo que todos los que están aquí. Entonces, si nosotros ya fuimos bautizados y ya tenemos más de un año viniendo a la iglesia, yo pienso que es lo que está diciendo San Pablo para cada uno de nosotros, que le dijo a los filipenses, nos los está diciendo también a nosotros. Entonces, por ejemplo, a lo mejor este mensaje es un poquito más para alguien más, pero de todas maneras lo voy a compartir. Y puedo decirlo a veces, si yo me pongo si aplico lo que voy a decir a mi persona antes de que viniera a la iglesia, este mensaje aplica completamente para mí. Porque yo antes pensaba, pues a lo mejor si voy un día, una vez al mes a la misa, a lo mejor con eso ya cumplí. O si llevo al niño al bautismo y a lo mejor con eso ya cumplí, ya estoy bien con Dios. Pero ¿saben qué? No se trata de eso. Si nosotros fuimos bautizados y por ejemplo los que tenemos ya aquí más de un año viniendo a la iglesia, ya no se trata nada más de cumplir, sino se trata de finalizar la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿Y cuál obra? ¿Cuál es la obra? Pues la obra dice el Padre, de amar a los demás, de hacer que los demás se enamoren de Él y hacer a que otras personas se hagan discípulos. Por ejemplo, una vez escuché a alguien decir que a las personas que yo les puedo hablar, por decirlo así, voy a decir, por ejemplo, a las personas que yo puedo hablarles, por decirlo aquí, voy a poner ejemplo a Nancy, ella no les puede hablar, porque ella no conoce a las personas que yo conozco, y yo tampoco conozco a algunos de sus hijos y unos de sus nietos, pero conozco a toda la gente que ella conoce. Por ejemplo, la gente que conoce a Lupita, yo no la conozco. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tenemos un área de personas que conocemos y ahí es donde tenemos que trabajar.
Por ejemplo, si ya tenemos, como les decía, más de un año viniendo aquí, ya por lo menos hemos aprendido aunque sea una que otra cosa. Y eso lo podemos compartir. Pero bueno, voy a continuar con el... espérenme tantito. Siempre se nos invita al Padre y siempre todos, una manera de continuar la obra también es perseverar en la oración, en las enseñanzas. Yo sé que muchos están aquí cada 8 días, los viernes, algunos vienen de vez en cuando, obviamente algunos por su trabajo, algunas por otra situación. Otra de las cosas en que podemos continuar también la obra es en la adoración, los domingos, que venimos a adorar a Dios, y también en el servicio. Entonces, en un tiempo nosotros estuvimos mencionándole 5 pilares. De hecho, estaba pensando entre semana también ponerme de acuerdo con el diácono para hablar de esos 5 pilares, que no los dividiéramos y habláramos de ellos, pero si recuerdan, uno de los pilares de cada uno, que cada uno debemos de tener, es la adoración, que es venir los domingos a la misa. El otro es el servicio, que es amar al prójimo. El otro es fraternidad, que es cuando nos bautizamos. El otro es evangelización, que es cuando llevamos el mensaje a otras personas para que se acerquen a Dios. Y el último es discipulado, que es venir a recibir una clase por lo menos entre semana o ir a un pequeño grupo. Entonces esas son parte también de las cinco pilares que tenemos que tener para continuar la obra. Y ahora sí voy a ir al versículo 7. Dice, está bien que yo piense así de todos ustedes. Dice, porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. Cuando estaba leyendo este versículo, estaba pensando cómo es que Pablo tenía a personas que él sentía un poquito más de cariño por ellos. Por ejemplo, aquí tenemos grupos, por ejemplo está el grupo de la comida, hay grupo de misioneras que ayudan aquí en el altar, hay grupos de maestras que dan clases allá arriba, hay grupos de pequeñas comunidades en las casas, pero también hay otros pequeños grupos de personas que hacemos alguno que otro trabajo juntos. La convivencia diaria, no solamente aquí en la iglesia, pero la convivencia diaria afuera con algunas personas nos acerca más a esas personas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene por ahí algún amigo fuera de la iglesia que no viene a la iglesia? ¿Sí? Allá Everardo dice que tiene a alguien. Yo también tengo algunos amigos fuera de la iglesia. Y por ejemplo, con esas personas, como nos relacionamos seguido, puede ser un compañero de trabajo, como nos relacionamos con ellos, como que les agarramos un poquito de afecto, ¿verdad? Ahora imagínense haciendo la obra de Dios, como que se agarra un cariño especial. Nosotros tenemos ya casi como 6 años yendo a un centro de convalecencia de parte de la iglesia a hacer una misa los domingos a las 2 de la tarde. Y ya tiene un tiempo que nos acompaña esta Laurita, la misionera. Y de hecho hemos hecho una muy buena amistad con ella y con su familia. Y puedo ver lo que dice San Pablo aquí, que él tenía que él pensaba en ellos con cariño, ¿verdad? Que decía que porque los quiere mucho y porque compartían con él el trabajo del amor que Dios les había encomendado. Especialmente cuando tenemos esa amistad, porque estamos haciendo la obra de Dios. Créanme que ese cariño se siente y ese cariño es mutuo. Y todos estamos invitados a eso. Por ejemplo, aquí podemos apoyarnos unos con otros en alguno de los ministerios. Por ejemplo, está el ministerio de la comida. Ahorita últimamente ha estado un poquito el ministerio pues batallando, porque a veces algunos no pueden, algunos quieren, algunos no. Entonces, pero es bonito cuando en un ministerio
hay esa amistad, hay ese cariño. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo servía en la comida, y muchos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? El diácono Everardo fue ahí donde me enganchó, me echó un lazo y me dice, a ver, vente para acá, ¿a dónde vas? y me dijo, hey, dice, ¿no te gustaría servir en un grupo de comida? Pero no me dijo servir, me dijo, ¿no te gustaría estar encargado de un grupo de comida? Entonces, yo pienso que ese grupo me unió más a la comunidad, me dio un propósito. También cuando nosotros servimos nos da un propósito en la vida para sentirnos útiles. Entonces, el servirle a Dios, créanme que tiene un gran beneficio. No solamente el beneficio de saber que le estás sirviendo a Dios, pero el beneficio de que te da paz, te da tranquilidad y te da ese propósito en la vida. Muchas veces, sí trabajamos, a lo mejor logramos obtener algún título, una carrera, pero a veces se siente como que la vida no tiene un propósito. Pero cuando tú sirves en la iglesia, créeme que encuentras ese propósito para como que tu vida agarra un sentido, porque sabes que estás haciendo algo bueno. Pero bueno, entonces les decía, es bonito que en los ministerios hagamos amistades. O sea, no solamente vengamos y nos veamos aquí el domingo o el día que servimos, pero podemos hacer amistad y vernos otro día. Por ejemplo, yo he visto parejas jóvenes que han hecho muy buenas amistades. Por ejemplo, puedo ver a Armando y Yasmín, que han hecho muy buena amistad con Jesús y con Consuelo, y a veces salen juntos en familia. Y yo pienso que lo mismo deberíamos de hacer nosotros. A veces, no sé, los que, por ejemplo, tienen pareja, pueden salir juntos con otra pareja, no sé, a lo mejor a bailar sanamente, ¿verdad? No se vayan a ir por ahí a otros lados, pero pueden ir a hacer una cenita, ¿verdad? Por ahí con otra familia, o visitarse. No sé, eso sería, pienso que algo muy bonito en la comunidad, porque la iglesia no se trata nada más de venir y cumplir. La iglesia se trata de hacer lazos, de hacer amistades. Por ejemplo, Pablo tenía esa amistad bonita con estas comunidades, y no solamente de Filipenses. Si ustedes pueden ver Colosenses o pueden ver Corintios, él les habla con mucho cariño y se puede ver esa amistad que había en ellos, y lo mismo debe de haber entre nosotros. Y luego sigue hablando, dice él, dice, bueno, le repito el 7, dice, está bien que yo piense así de ustedes porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. Y luego sigue, en la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Fíjense el cariño que se tenían entre ellos, que no solamente él sentía ese cariño hacia ellos, sino que ellos lo apoyaban. Él ya había estado preso y la comunidad lo ayudaba. O sea, no estaba preso porque había hecho algo malo. Sabemos que estaba preso porque él predicaba a Jesucristo. Entonces se había echado muchos enemigos que a cada rato lo metían a la cárcel o lo llevaban ante los jueces. Y dice que ellos les ha agarrado también mucho cariño porque siempre lo apoyaban. Por ejemplo, aquí yo sé que el padre Carlos tiene a lo mejor un poquito de amistad más con unos con otros, pero porque él se ha sentido también apoyado por parte de las personas, ya sea que lo apoyan en una situación económica o lo apoyamos en una cuestión del ministerio. Entonces, o a veces de repente a lo mejor por ahí alguien se pone medio celoso y dice, no, pero ¿por qué el padre Carlos le da más preferencia a y a mí no? Pero también tenemos que ponernos a pensar, y a lo mejor sí, el padre le da un poquito más de preferencia a alguien, pero porque esa persona lo ha apoyado, esa persona ha estado ahí con él. Y otra persona que nomás viene y dice, ¿saben qué? ¿Por qué a mí no me hacen esto? ¿Por qué a mí no me hacen el otro? Pues a lo mejor esa persona nomás ha venido una vez y no ha querido participar en la iglesia. Entonces, aquí, pues Pablo miraba muy, muy fuertemente y agradecido ese apoyo que le daba la comunidad de Filipo. A veces, digo, aquí no hay ninguna situación así, ¿verdad? Donde una persona la encarcelaron porque andaba predicando, que ya haya ido a predicar a un barrio
o porque fue a hacer una misa en algún lado. O sea, aquí nunca vemos eso, ¿verdad? Pero sí ha habido ocasiones donde una persona está pasando por una situación difícil y yo pienso que nosotros como iglesia lo debemos ayudar. O sea, no nada más vengamos y nos saludemos de mano, pero no nos apoyemos en una situación difícil. Yo pienso que cada uno de nosotros no hay necesidad de que nos digan, hey, sabes que mira, esta persona está pasando por esta situación. Y ya sabes que pues ayúdale en una manera o llámale. No, o sea, si nosotros nos enteramos de una situación aquí que alguien está pasando por algo, pues saben que una llamadita o a lo mejor no sé, $20, $10, estén ahí, aunque sea para que te compres una agua o algo, o para que pagues una medicina, lo que sea. Entonces yo pienso que nosotros también nos tenemos que apoyar. No hay necesidad que alguien nos venga y nos diga, ¿sabe qué? Pues, oye, pues no seas así, no hay que cooperar. No, o sea, que alguien que salga de nosotros, que se sienta ese cariño, esa amistad entre nosotros, ese amor, que sea espontáneo y que sea de corazón, ¿verdad? Y aquí viene algo muy interesante y les voy a hacer unas preguntas. A ver, nomás que no quiero pasarme de tiempo. Dice el versículo 9, y esta es la parte que me llegó a mí el mensaje de la Biblia. Dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. ¿Qué piensan cuando Él dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más? ¿Qué está haciendo ahí Él? Por ahí oí alguien una vocecita, pero no oí recio. Orando, ándale, ahí está la palabra, orando. Cuando nosotros pedimos, estamos orando. De hecho, si leen, ¿se acuerdan que hoy también dijo el Padre en su prédica que puso en el YouTube? Sí, en el YouTube, que dice que cómo podemos sacarle más jugo a un versículo si leemos diferentes versiones. De hecho, hay otra versión que dice yo oro a Dios para que ustedes se amen cada vez más. Cuando estaba pensando en este versículo, sean sinceros, y yo voy a ser sincero también. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos orado porque las personas se amen más? Me sorprende, porque yo nunca he orado para que bueno, si ustedes han orado de esa manera, los felicito. Pero saben que yo nunca he orado eso así. Nunca he orado. ¿Saben qué, Señor? Te pido a que las personas se quieran más. Sí, de repente a lo mejor me ha llegado un pensamiento, pero que yo personalmente a propósito haya dicho, ¿sabes qué? Quiero orar porque los demás se amen más o porque la comunidad se ame más. Yo nunca había orado así, y les soy sinceros. Y si alguien de ustedes lo ha hecho, los felicito. Pero es algo de pensar. Pero también pensemos en otra cosa. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, si yo estoy pidiendo a que los demás se amen, ¿cómo Dios me va a escuchar si yo mismo no amo a los demás? ¿Verdad? Entonces, si yo le pido a Dios, yo te pido a Dios que todos se amen más, pero para ello yo también tengo que amarlos más. O sea, yo no puedo pedir algo que no estoy dispuesto a dar, ¿verdad? Entonces, si yo pido a Dios, Señor, sí, yo pido que todos se lleven bien y que todos se amen, pero yo tengo que comenzar conmigo mismo, Señor. ¿Sabes qué? Yo sí pido que todos se amen, pero yo voy a tratar de amarlos más a todos. Entonces, a mí es muy interesante esto. Y yo cuando empecé a escribir mis notas, yo no había visto que en otras versiones decía eso, que él oraba. Y cuando yo escribí, dije, para mí esto es una oración pura. Cuando tú le pides a Dios, también el Padre en unas de estas pláticas que nos ha dado últimamente, que ha subido en el YouTube, dice que cómo puedes bendecir a una persona a veces. A veces no puedes ir directamente y decirle, ¿sabes qué? Creo que fue el viernes pasado que nos dio el tema, no me acuerdo, en una de las pláticas, pero decía, ¿cómo puedes, una de las prédicas, creo, cómo puedes tú bendecir a alguien si a veces no tienes contacto directo con esa persona? Puede ser una persona que pase en la calle, pero si tú desde tu corazón le estás diciendo, ¿sabes qué, Señor? Bendice a esta persona, que le vaya bien,
A veces eso puede ser una persona que nos cae mal, dice el Padre, y tenemos que orar por ellos. De hecho, ese día que dijo, hey, piensen en alguien que les cae muy gordo. Y yo luego pensé en un trompudo por ahí, que no quiero decir cómo se llama. Pero dije, no, pues Señor, cuídalo y bendícelo. Pero ¿saben qué? A veces lo que sucede también es de que de repente vamos en la calle y luego la mente a criticar a una persona. Ni la conoces, pero luego ya estás pensando mal de ella. O porque hizo algo mal y ya luego estás, ya en tu mente ya lo estás juzgando. Y últimamente me ha sucedido, pero luego cuando me doy cuenta digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y digo, bendice a esta persona, que le vaya bien, cuídala, protégela. Y eso que es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí tenemos que pedir a Dios que se amen los demás, o tenemos que pedir por cosas para los demás, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. No podemos, es como decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Vete al catecismo o vete a misa, y nomás voy y lo dejo, yo me voy para mi casa. O como el papá que le dice al hijo, no tomes, pero el papá es bien borracho, pues entonces, ¿cómo le va a hacer caso? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Ahora, dice en el parte del versículo 9, dice, y que todos lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. El versículo 10 dice, para que sepan cómo elegir lo mejor. San Pablo oraba por eso, porque se amaran, pero también decía que aprendan bien para que puedan juzgar correctamente. ¿Saben? Yo tomé muchas malas decisiones en mi vida antes de venir a la iglesia. Decisiones a veces que me afectaron económicamente o que me afectaron personalmente. En este momento, desde que empecé a venir a la iglesia hasta este momento, yo puedo decirles que gracias a Dios, no digo que no me he equivocado, pero gracias a Dios ya no he cometido los mismos errores que cometí antes. ¿Y por qué? Porque he perseverado. Muchos de ustedes, les decía, muchos de ustedes ya tienen muchos años aquí. Y si nos ponemos a pensar cómo han sido nuestras vidas después de haber venido aquí a la iglesia, yo pienso que para mí, lo único de lo que me arrepiento es no haber venido antes. Porque ahora, yo sé que a veces nos equivocamos, pero todas mis decisiones han sido mejores hasta ahora. Para mi familia, para mí, para mi relación con mi pareja. Y yo pienso que tenemos que seguir viniendo. No es de que si ya vine 5 o 6 años y ya hasta ahí ya. O también a veces en el servicio. Por ahí he escuchado, y si piso un callo que me disculpen, pero es que yo ya serví mucho, ya serví 2, 5, 6 años, 7, 10 años. ¿Saben qué? Es que eso no se termina. Si hicimos un compromiso con Dios, ese es al menos yo pienso que si yo me comprometí a servir a Dios, lo voy a hacer para toda la vida. Entonces, los que ya tienen viniendo bastante tiempo, saben de lo que les estoy diciendo. Que todo ese tiempo que hemos venido y hemos aprendido bien nos ha ayudado a juzgar correctamente en nuestras decisiones y cada paso que tomamos en la vida. Y hemos podido elegir mejor. Y una de las cosas que podemos elegir mejor es seguir viniendo a la iglesia, seguir viniendo a los crecimientos. Como dice el diácono, a veces sí nos repetimos lo mismo, pero pues está bien porque nos recuerda y volvemos a recordar lo que nos habían dicho. Bueno. Bueno, al final del versículo 10 dice, ya los voy a dejar con esto, dice así, cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Entonces, si nosotros nos mantenemos trabajando en lo que Dios ya compensó en nuestras vidas, lo que ya Dios comenzó en vidas de otros, lo que ya Dios comenzó en nuestra iglesia, si seguimos perseverando y no quitamos el dedo de renglón, dice aquí San Pablo que para cuando nos toque nuestro turno, aquí dice que para cuando Cristo vuelva, pero cuando nos toque nuestro turno nosotros ya estaremos sin pecado porque estaremos tratando de ser obedientes. Y si caemos,
y pecamos, nos confesamos. Pero dice que así ya nadie podrá acusarnos de nada. Entonces, mis hermanos, esa es mi invitación para ustedes hoy en este día. Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros, personal. Pero Dios también comenzó una obra por medio del Padre Carlos para esta iglesia. Y de quién es responsabilidad de terminar esa obra es de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, va a haber otras personas que van a seguir la obra. Porque esa obra nunca termina. Hasta que sea el fin del tiempo, como dijo Jesucristo. Pero mientras nosotros estemos aquí es nuestro turno. Y eso los invito a que sigan perseverando en las enseñanzas, en las oraciones y sobre todo que aprendamos bien para que podamos juzgar bien. Vamos a poner una alabanza. Esta alabanza es una de las viejitas que siempre cantábamos antes, y en esta alabanza le decimos a Dios: ay Señor, aquí estoy, heme aquí, yo quiero servir en tu obra, yo quiero cumplir con tus mandamientos, y aquí estoy, mírame a mí. Entonces pongamos atención a esta alabanza, y ya ahorita enseguida mi hermano el diácono les va a tocar dar su... Buenas tardes. Ya están con sueñito, ya como que se quieren dormir, ya los veo con ganas. Está oscureciendo ya, pero todavía no, espérense poquito, ahorita vamos a dormir, Acabamos de escuchar esta bella alabanza. ¿Quién está listo para decirle así como dice esa canción? Heme aquí, envíame a mí. ¿Están listos? Bueno, eso es una responsabilidad, Es una responsabilidad, es un compromiso. Y a veces nos emocionamos y queremos, y luego de repente pensamos, híjole, mejor no, mejor no. Como que a veces nos da miedillo el compromiso, la responsabilidad. Y pues uno sabe que siempre estamos pensando en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestro poder, y eso es difícil. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Nomás se me hace muy bonita la alabanza y se me hace bonita la invitación y lo que nos está pidiendo ahí. Mi tema es cómo caminar con Dios en tiempos difíciles. Todos tenemos tiempos difíciles y a veces nos hace muy difícil seguir el camino de Dios. A veces empezamos a caminar con Dios y quisiéramos que todo se solucionara, que no hubiera problemas, que la vida cambiara y no hubiera sufrimiento, no hubiera sombras, no hubiera nada. Eso quisiéramos y eso deseamos. Y decimos, sí, pues es que yo me arrimo a Dios, espero que mi vida esté solucionada y que no haya ninguna necesidad, ningún dolor, ningún sufrimiento. Y a veces como nos pasa eso, entonces nos desmoraliza y nos retiramos del camino de Dios. No queremos seguirlo, no, pues si siguiendo a Dios, y yo que voy a misa y voy a las pláticas y hago esto y sirvo de esta manera y hago tantas cosas y aún así me va mal, o estoy pasando por una tormenta, o estoy pasando por una situación difícil, pues entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo está eso de seguir a Dios? Yo no sé si ustedes a veces se han preguntado eso o no, pero estuve atento a la plática del diácono y él dice, los que tenemos aquí un año o cuánto tiempo, y yo creo que todos levantaron la mano que más de un año. Entonces, el grupo que está aquí son personas que ya tenemos tiempo caminando, que ya hemos pasado a lo mejor esos momentos difíciles y hemos entendido más lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso es que estamos aquí, perseverando, queriéndonos llenar, siguiendo el camino de Dios con más fuerza, con más entusiasmo. Y eso me da gusto de que estemos aquí perseverando año tras año. Y no importa los años que Dios nos dé, seguir en este caminar. Mis hermanos, quiero preguntarles, ¿ustedes quién ha escuchado la historia de José el Soñador? ¿Alguien se acuerda de la historia? Levante la mano, ¿quién la ha escuchado? Una mayoría, ok. Porque no, es una historia muy larga, ok. Y no quiero no la quiero leer toda porque es muy larga. Es muy bonita, pero es muy larga. Está en el Génesis, para aquellos que no la hayan leído. Está en el Génesis capítulo 37 y versículos del 1 en adelante. Ahí está, ahí lo van a encontrar. Es la historia de José el Soñador. Y ahorita les voy a decir por qué les menciono eso, ¿ok? Pero antes quiero ver, como les dije, todos tenemos momentos difíciles.
Y a veces, quizá un momento difícil fue el que nos trajo a la iglesia. Quizá estábamos atravesando una enfermedad, quizá personas estaban perdiendo su matrimonio, quizá personas tenían problemas con sus hijos, con sus padres, quizá personas que había necesidad de dinero o que había, no sé, cualquier cosa que nos afectara, que nos doliera, que nos hiciera sufrir, nos arrimó a la iglesia o nos trajo a la iglesia, nos arrimó a Jesús y nos dijo, hey, o alguien nos miró sufriendo y dijo, acá hay un lugar que sana ese sufrimiento que tú tienes. Acá hay alguien que te llena el vacío que tú tienes. ¿Por qué no me sigues? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? A mí me pasó de esa manera. No sé ustedes cómo llegaron, cuál fue la situación o por qué, o simplemente nacieron en la cuna de Dios, hablándoles de Dios toda la vida desde que nacieron, como una Santa Teresita. Qué bueno, qué bonito, ha de haber algunas personas que así fue. Entonces es otra situación. En mi hogar, en mi casa, se nos habló de Dios, nos mandaron a la doctrina y se hacían todos los sacramentos, pero hubo un tiempo donde yo salí de casa, joven, y como que perdí un poco la conexión de Dios, no estaba activo en una iglesia. Simplemente llegué a este país a los 15 años y a trabajar. Yo no había otra cosa, simplemente había que trabajar. Yo vine a trabajar. Entonces empieza uno a trabajar y en un país diferente, donde no conoce uno la lengua, donde no hay muchas cosas nuevas y uno está aprendiendo todo, el cómo vivir, el cómo trabajar, el cómo... Y no te acuerdas de Dios. Estás preocupado por tantas cosas y a una edad de 15 años, pues no piensas que deberías ir primero a lo de Dios. Pero sin embargo, sé que Dios estuvo ahí todo el tiempo. Dios estuvo cuidándome, Dios estuvo protegiéndome, Dios estuvo llevándome por un camino bueno y no dejó que me perdiera, porque ya no había rienda de padres, no había rienda de nadie, era mi libertad, era lo que yo quisiera hacer. Pero Dios estaba ahí, Dios de alguna manera estuvo ahí cuidando los pasos de mi vida y le agradezco por eso, que Él siempre estuvo ahí. Y yo sé que estuvo en mí, pero también estuvo en muchos de ustedes. Y he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, en algunos, no con todos, y me han contado su historia. Y hemos coincidido en que Dios estaba ahí, aunque nosotros no estábamos conscientes de que Él estaba cuidándonos. Él estaba protegiéndonos, Él había mandado ángeles, Él mandó personas que nos guiaran, que nos ayudaran, que dieran una mano para que nosotros pudiéramos salir adelante, porque las situaciones eran difíciles. Entonces ahí vemos la mano de Dios, el poder de Dios, y sin que nosotros lo pidiéramos, porque Él nos ama, porque Él tiene amor para nosotros y porque Él siempre nos ha amado y porque somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, Él siempre ha estado amándonos. Les voy a contar un poquito la historia de José, el soñador. José, el soñador, era el hijo de Jacob, el más pequeño. Eran muchos hermanos y el papá lo quería mucho, a José, el soñador. Lo quería mucho, era su hijo favorito. Y entonces, él era un buen muchacho que tenía sueños poquito raros, pero aparte de eso, también era como chismosillo. Él le contaba al papá lo que hacían los hermanos. Si los hermanos se portaban mal o hacían alguna travesura, él venía y le contaba al papá. Entonces el papá quedó ciego, pero él confiaba mucho en lo que José le decía. Él le creía y pues había consecuencias con los hermanos. Los regañaba, los castigaba a los hermanos y los hermanos no lo querían. Los hermanos más bien no lo querían para nada. E incluso él tuvo unos cuantos sueños que menciona ahí la Biblia. Uno de ellos dice que él soñó que estaban todos sus hermanos rodeados, pero que era como unos manojos, dice él, de zacate o de tazole o montones, y que había gavillas que estaban parados, que había todos rodeados, era uno por cada hermano y que él estaba en medio. Entonces los hermanos eran decían, o sea, ¿quiere decir que tú eres más importante? ¿Que tú eres que tú vas a gobernar sobre nosotros? Él dice, no, yo soñé eso, pero no sé exactamente qué significa. Pero los hermanos se enojaban porque él siempre, sus sueños era como que él era superior. Incluso en otro de sus sueños le dice que la luna y el sol se inclinaban hacia él. Y hasta ahí el papá como que se molesta un poquito y dice, hijo, ¿qué clase de sueños son esos? ¿Por qué me estás hablando así? Dice, ¿acaso crees que nosotros, tu padre y tu madre, nos vamos a inclinar hacia ti?
Entonces él miraba como cosas raras en sus sueños que no podía descifrarlas en ese momento también, pero él creía en sus sueños y él no los entendía, pero no entendía la razón, el por qué pasaban esos sueños. Y eso nos pasa a nosotros, que estamos en una situación difícil, en una situación que nos causa un tipo de sufrimiento, de dolor, y nosotros no entendemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? A veces hasta nos enojamos con Dios. ¿Por qué está pasando esto? No lo entendemos. Pero Dios siempre se está fortaleciendo, te está preparando, te está queriendo llevar a otro nivel. Y son esas cosas que te hacen sufrir, son esas cosas que cuando tú estás en un sufrimiento, en una pena, un dolor, te hacen fuerte, te hacen ser mejor, te hacen que la vida sea mejor para ti. Al momento no, pero después te hacen mejor ser humano y al tiempo tú entiendes el por qué pasó esa situación. Entonces, ahí vemos que José pues le pasaban estos sueños, pero sin embargo, en una ocasión los hermanos estaban ya pues muy enojados, muy fastidiados con él, porque era chismosillo, porque el papá lo quería, porque él se sentía como que era más especial que ellos. Y entonces ellos fueron a cuidar los rebaños, entonces José va como a decirles que se fueron para la casa para él continuar con los rebaños, y dicen, es una oportunidad perfecta para matarlo, hay que matarlo. Los hermanos se pusieron de acuerdo a matarlo. Pero uno de los hermanos como que no quería, dice, no, parece que se llamaba Rubén, que decía que no quería matarlo. Dice, vamos a aventarlo a un pozo, o un hoyo, y después decimos que una fiera lo atacó y lo mató. Y lo metieron en un hoyo, en un pozo, y lo dejaron ahí. Y se fueron. Pero en eso pasó una carreta que llevaba a otras personas, y lo oyeron, lo sacaron y se lo llevaron con ellos, que después lo vendieron al faraón. Pero ellos ya después cuando volvieron y no lo encontraron, pues uno de los hermanos se rasgó su vestimenta y fue y le dijo al papá que una fiera lo había matado y lo había, pues que la fiera lo había matado al hoyo, al pozo. Y el papá se puso muy triste, se puso a orar y a hacer su penitencia por 8 días. Y sin embargo vemos que pasó toda esa mala intención de matarlo, de dejarlo ahí. Pero no pasó. Dios estuvo cuidándolo y mandó a personas que lo sacaran y lo llevaran a otro lugar, se lo llevaron para Egipto. Entonces, él se va para allá y llega allá, el faraón había tenido unos sueños, José se los descifra lo que esos sueños querían decir, el faraón creyó en él, lo quiso mucho y fue el mero de la casa y del castillo del faraón. Era el mero encargado porque era una persona inteligente y Dios estaba con él y Dios lo cuidaba en cualquier lugar que él estaba. Entonces, pero pasó un tiempo donde la esposa del faraón empezó a querer tener ciertas circunstancias con él y ella quería tener relaciones con él se negaba, y como él se negaba, ella dijo, entonces le voy a decir al faraón que tú abusaste de mí. Entonces ella va, lo acusa, lo meten a la cárcel. Otra vez vemos una situación difícil para él. En la cárcel, encerrado, sin haber hecho nada, por una calumnia nada más, por una mentira. Y dices, ¿cómo puede pasar eso? Pero sin embargo, él seguía, Dios estaba ahí con él cuidándolo. Aún en esos momentos, en la cárcel difíciles, Dios estaba con él. Y ahí en la cárcel, él también descifra unos sueños de uno de los encargados. Después él es el encargado de allí de la cárcel. Y el caso que él sigue adelante, aún en las circunstancias difíciles. Fíjense todo lo que va pasando. Lo quieren matar, lo venden, después la mujer lo acusa, lo meten a la cárcel. Pero de cada cosa, él sigue saliendo con un resultado favorable. El caso que llegó a ser el mero de Egipto, estaba encargado de todo. Llegó a haber hambre donde estaban sus hermanos y sus padres. Sus hermanos vienen a donde él estaba. Ellos no sabían, ellos pensaban que había muerto. Y él los ve y los reconoce. En caso que él había comida y él les da comida, les dice que traigan a su padre. Y él fue el gobernador, él gobernaba ese lugar. Y había comida. Entonces, sí, su sueño que él tuvo al principio se estaba realizando años después. Entonces, nosotros, aquí lo que nos enseña es, no tenemos que desesperarnos. No tenemos que tener ansias. No tenemos que cuestionar a Dios. No tenemos que estar enfadando a Dios. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tenemos que decirle, no entiendo por qué me está pasando esto. Sé que quieres algo bueno para mí. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero hago lo que tú quieras. Y debemos de tener paz, debemos estar tranquilos ante circunstancias como esas. No tenemos que
desesperarnos y correr de Dios o abandonar a Dios o enojarnos con Dios. Ese es el punto que quiero llegar, que sí va a haber tiempos difíciles, sí va a haber situaciones difíciles, pero no importa. A José no le importó, José siguió y fuera lo que fuera, él seguía siendo esa persona que se superaba. No importaba las circunstancias que estaban pasando, él seguía superándose. Y así nosotros, Dios también nos tiene a nosotros de esa manera. Mis hermanos, por ponerles un ejemplo, yo tuve una experiencia muy fuerte, pues unas cuantas, pero les voy a contar. ¿Cuál les contaré? Yo sé que los ejemplos ayudan más a entender lo que uno trata de transmitir. Y les voy a contar una que hubo más reciente. A lo mejor la de mi trabajo, de negocio la he contado, pero en el trabajo donde yo estoy ahorita, yo soy encargado de unas personas en un restaurante, y hubo una situación donde una persona por coraje, por odio, porque no se le dio lo que ella quería, me amenazó y dijo, yo te aseguro que te van a correr y voy a hacer lo que sea, pero que te corren de aquí, te van a correr. Dijo, ¿tú crees que porque eres el jefe eres intachable? Y no eres intachable, te van a correr de aquí. Yo le dije, pues yo no puedo hacer nada, haz lo que tú tengas que hacer. Y esta persona hizo un show y puso una demanda y empezó a mentir. Y ahorita me estaba acordando en la historia de José, cuando la mujer le dice, como no quieres estar conmigo, ahora voy a denunciarte con el faraón y te van a meter a la cárcel. Y yo pensé, no hay manera a veces de comprobar las cosas. Simplemente llegan y tú, mientras que son ciertas o no son ciertas, ¿cómo las compruebas? A veces no hay manera de comprobarlo. Simplemente es tu palabra contra la de la persona. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo compruebas que sí o que no? Ni ella tenía la prueba para decir que sí, ni yo tenía la prueba para decir que no. Y era una situación muy difícil. Simplemente que ella involucró al dueño del lugar también. Y eso fue a lo mejor lo que ayudó a que saliéramos ilesos. Porque el dueño pues es una persona poderosa. Y el dueño trajo como 5 o 6 abogados de lo más alto que había y se puso a defender todo. Y al último, la cuestión fue de que no pasó nada. Y cuando estaba pasando esta situación, cuando está la demanda y están los problemas y están los abogados y entrevistándote y diciéndote, y cada vez tienes que pensar qué dijiste ahorita, porque qué vas a decir al rato, y qué le dijiste a uno y qué le dijiste al otro, y no puedes mentir y no puedes olvidarte lo que estás diciendo y qué escribiste y qué firmaste. Es un montón de cosas. Entonces en esos momentos hay un enojo, hay un coraje, hay como te sientes incapaz. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? No hay nada que hacer. Mi esposa puede estar enojada, me cree, no me cree, ¿qué está pasando? O sea, es un problema en la casa, en el trabajo, donde quiera. Entonces es una situación muy difícil donde tú no puedes hacer nada, te sientes impotente sin hacer nada. Pero yo ya estaba en el caminar de Dios y yo le dije, Dios se va a encargar. Yo tengo mi abogado, aunque él trajo abogados yo siempre decía, yo tengo mi abogado, yo tengo el mejor abogado y él se va a encargar. Y va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y si me llevan a la cárcel, que me lleven a la cárcel. Y si pierdo el trabajo, que pierda el trabajo. Tengo 20 y tantos años trabajando en ese lugar. Entonces, pero llegué a un momento donde no importa nada. Simplemente va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y a lo mejor Dios quería que yo llegara a ese punto, donde yo confiara en Él ciegamente. Donde yo viera que lo que yo hiciera, no importa cómo lo hiciera, no iba a tener ningún resultado. Simplemente el resultado era el de Él, no el mío, ni el de los otros abogados. El resultado final y lo que más importaba era que yo confiara en Él y que el trabajo no era tan importante como yo lo había hecho pensar en mi vida. Siempre para mí el trabajo es importante y más importante que la iglesia. No puedo fallar al trabajo, y el trabajo es muy responsable con el trabajo. Y a lo mejor dijo Dios, no, es más importante mi iglesia, predicar, estar conmigo, que todo lo demás que existe en el mundo. Yo soy lo más importante en tu vida. No hay más importante. Y Él tuvo que permitir que pasara esta situación para que yo entendiera eso. De ahí para acá, mi vida cambió en cuestión de cómo pienso del trabajo, cómo pienso de la iglesia, cómo pienso en todo. ¿Qué es? Puse las cosas en prioridad. ¿Qué es lo más importante? Dios es primero, mi familia segundo. El trabajo no es lo más importante. El trabajo, si me corren, yo puedo agarrar otro, y si no, otro, y no pasa nada.
pero no es lo más importante. Pero el punto de esto, al final, yo sigo trabajando. A mí no me descansaron ni un día, no pasó nada, no se me comprobó ni una cosa. El dueño dijo, yo pongo las manos en el fuego por esta persona, la conozco por tanto tiempo, pasa esto. Se arregló todo, la persona la corrieron, la despidieron, perdió su trabajo. O sea, de todos modos, cuando tú haces el bien y estás con Dios, aunque tarde, las cosas salen bien. A esa persona no le fue bien. Y no está bien. Y sé dónde está todavía. Y sé que está batallando y que está sufriendo y que no tiene dinero y que está con situaciones difíciles. Pero esa persona actuó mal y no está en el camino de Dios y no quieren entender del camino de Dios, sino que están con el diablo, con coraje, con tratar de abusar de las personas y de hacer cosas, ¿cómo se dice? Pues malas, demoníacas, ¿sí me entiende? Y anterior de eso, yo le dije al padre, y lástima que el padre no está ahorita en este momento, pero yo le dije al padre, cuando esa persona entró y tenía poquito tiempo ahí en el trabajo, yo le digo, padre, yo vi en una persona, en los ojos de esta persona, me recordó cuando vi la película de la Pasión de Cristo, que el diablo se aparece y sus ojos como que le daban vueltas, pero eso es la Pasión de Cristo, cuando el diablo se aparece, está riéndose de que Jesús está siendo maltratado y él está ganando, y él aparece con una sonrisa y con los ojos como que le daban vueltas. Le digo, yo en esa persona la miré y miré los ojos como que le daban vueltas, como cuando salió en la Pasión de Cristo. Y me dijo el padre, ten mucho cuidado con esa persona y hay que orar y todavía no había demanda, todavía no había nada. Eso fue antes. Y yo le dije, yo vine con mi guía espiritual, yo hablé con él porque yo le dije, padre, que yo miré esto, así que yo estaré loco, estoy malo, que dijo, ten cuidado. Pero esa persona estaba mal de la mente, y está, yo creo todavía. Pero esa persona aún me hizo un bien, lejos de pensar que me hizo un mal. En el momento fue algo malo, en el momento fue algo difícil, pero hoy me liberó de muchas cosas y entiendo que es lo primordial y cómo Dios está ahí para uno, cómo Dios te defiende, cómo Dios te cuida, cómo Dios te saca adelante. Entonces, ¿qué trato de decirles con esto? Confiemos en Dios, no confiemos en nosotros, no nos preocupemos por esos momentos turbulentos, no nos preocupemos por una enfermedad, no nos preocupemos porque hoy no tengo dinero, no nos preocupemos, no, son cosas pasajeras. Todo lo de aquí es pasajero. Lo único importante es la salvación. Lo único importante es estar agarrados de Dios. Este mensaje yo traigo es para fortalecernos, para animarnos, para continuar. Porque si ya tenemos años, vamos a tener muchos más. Todos los que Dios nos dé, todos. Pero vamos a estar con Él, en su presencia, creyendo en Él, estando felices con Él, sonriendo, felices, contentos, dejando que Él se encargue de nuestros problemas. Déjenlo que Él se encargue. No tenemos que ser nosotros, sino que Él. Por eso les digo, hoy mi vida ha cambiado. Y no fue ayer o antier, ya hace algún tiempecito. Pero mi vida cambió de ahí para acá. Para muy bien. En todos los aspectos. Entonces, eso es bueno. Lo que uno piensa, malo, que no tiene salida, que no veo luz, que no le encuentro por ningún lugar. ¿Cómo? Ahí es cuando Dios te dice, aquí estoy yo. No te preocupes, aquí estoy yo para cuidar. Si tú te encargas, porque Él me había hecho una promesa, encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas. Entonces yo dije, eres tú el que estás encargado, eres tú mi abogado, eres tú el que sabe, eres tú el que conoce la verdad de los dos lados. Tú conoces la verdad exactamente. Lo que yo diga, lo que ella diga, no importa, porque tú conoces exactamente lo que pasó y lo que ha pasado. Solo tú, ni ningún abogado, ni nadie sabe lo que pasó, más de que tú sabes lo que pasó. Tú eres el único juez, tú eres el único que decides y tú sabes lo que va a pasar. Entonces, eso es, mis hermanos. Confianza en Dios. Dejar que Dios lleve nuestras vidas. Eso es mi recomendación. Eso es lo que yo deseo para cada uno de ustedes, que logren tener esa felicidad. Y sé que la van a tener, pero solamente si estamos agarrados de la mano de Dios, si confiamos en Él y si no renegamos de nada. Y sabiendo que vienen tormentas, no importa que venga la tormenta. La tormenta va a pasar, pero Dios es eterno y Dios no pasa. Dios seguirá con nosotros. Y traigo como unas
6 citas bíblicas, pero se acabó, no va a haber tiempo. La historia se fue por otro lado. Ya no va a haber citas bíblicas, las dejamos para otro día, pero ese es el mensaje. El mensaje es, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere fortalecidos, Dios está allí para cuidarnos. No necesitamos más. El que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Los dejo con eso, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, que tengan muy bonita noche y que los siga fortaleciendo y que ojalá que estas pláticas nos ayuden a mantenernos unidos en el camino de Dios, que unos a los otros nos fortalezcamos y que si no orábamos por nuestra iglesia, oremos por nuestra iglesia. Todos oramos unos por otros y Dios nos va a escuchar y Dios nos va a seguir fortaleciendo y dándonos lo que cada quien necesita. Él conoce nuestras necesidades y Él nunca nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Ahí va a estar para nosotros. Bueno, pues vamos a hacer entonces una oracioncita para despedirnos de nuestra clase por el día de hoy. Sí, claro que sí. No, nunca tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? A ver, una pregunta, una duda, un comentario, algo que se les tienen en su mente de la plática del diácono José o de la mía, de lo que... ¿Alguien tiene alguna preguntita? Oh, sí, Ana, le pillamos el micrófono a Carmen ahí, por favor. Préndeselo, sí, por favor. Mi esposa me iba a ayudar a leer las citas bíblicas, pero mira, ya no. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un comentario acerca de que usted dice las cosas que le han pasado. Yo también tendría muchos testimonios, pero uno más reciente es de que en el lugar donde yo estoy, voy a cumplir 4 años. Las personas atrás de mí tienen alrededor de 15 o 20 años. Ha estado muy bajo el trabajo. Han descansado gente por semanas, una semana tú y así. Entonces yo creo que Dios sabe mis necesidades, a mí no me ha descansado. Y a veces las compañeras se han de preguntar, pero ¿por qué ella? Si ella apenas va para 4 años, ¿verdad? Entonces yo antes me quejaba porque yo los viernes soy la que limpia las oficinas, la fábrica y todo. Y ella siempre como, oh, ella es la de la limpieza. Y yo a veces me sentía mal cuando decían, ella es la de la que limpia, que no sé qué, ¿verdad? Entonces ahora yo también luego decía, ay, ¿y yo por qué? ¿Y por qué no ponen a otra o X, verdad? Entonces creo que porque yo soy la que los viernes limpia, a mí no me descansa, porque yo soy la que me cargo de limpiar y pueden descansar a una, otra, y a mí no me han descansado y le doy gracias a Dios porque Él sabe mis necesidades y sé que Él nunca nos va a desamparar. Y más sin en cambio yo siempre he dicho, Dios mío, si me descansa, pues tú sabes, porque vas, a lo mejor necesito descansar o X cosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo tengo muchos testimonios y este es el más reciente, no me he descansado el trabajo. Gracias por compartirlo y sí, Dios sabe las necesidades y si Él te puso para limpiar es porque se ve que esa posición no le iba a descansar y quería que siguieras trabajando. Entonces, muy gracias por compartir. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o algo que le gusta compartir? Bueno. Ok, el Francis. Que si nos ayudan a llevar bolsas de basura que tenemos. Ahí a la entrada de la puerta están un montón de bolsas de hojas. Si alguien puede llevarse algunas cuantas, tiene un lugar donde ponerlas, les encargamos por que nos den una mano con eso. Entonces, eso sería. Y también vamos a tener nuestro retiro por el Día del Padre en el mes de junio. Va a ser el día 14, sábado 14 de junio. Todavía no le ponemos el título, pero va a ser por el Día del Padre. Entonces los estoy invitando para que vayan apartando ese día. Ya saben, de 9 a 1, cortitos, algún ratito pequeño, pero vayan haciendo espacio por ahí, ¿ok? Entonces para el Día del Padre va a ser el sábado 14 de junio. Bueno, mis hermanos, entonces sí, los invito, vamos a ponernos de pie para hacer una oracioncita y para que Dios nos dé su bendición. Señor y Dios, yo te doy gracias hoy por este bello día, por tantas bendiciones que nos has regalado. Te pido que nos sigas bendiciendo, Señor, nos sigas cuidando y que nos hagas más fuertes para seguir creciendo en tu camino, mi Señor, y seguir alabándote, mi Señor, y sabiendo que tú tienes el control de todo en nuestra vida, que no tenemos que preocuparnos, sino que solamente estar a tu lado, mi Señor, sería nuestra preocupación. Gracias por esas promesas, gracias por cumplirlas, aunque yo sé que cada promesa tiene una primicia también, voy a estar atento, Señor, para hacer las primicias y obtener las
lo que tú nos ofreces, mi Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido por cada uno de ellos. Te pido para que nos amemos, para que nos cuidemos, para que oremos uno por cada uno y que sigamos creciendo en esta bella iglesia a la cual tú nos has puesto, nos has invitado, mi Señor, para seguir creciendo. Te doy gracias junto con mis hermanos y te doy la bendición que tú nos ofreces, mis hermanos. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos primeramente Dios el domingo en la misa. Vayamos con Dios.